Soy un ex traficante colombiano. Hagan sus preguntas 1. Pregunta. ¿Qué te llevó a involucrarte en el narcotráfico en primer lugar? ¿Fue por necesidad, por dinero o por otro motivo? Respuesta. Fue principalmente por necesidad. Crecí en una zona empobrecida de Colombia, donde las oportunidades eran casi nulas. Vi el narcotráfico como una forma rápida de salir de la pobreza y proveer para mi familia. Nadie te cuenta lo que te espera, solo ves el dinero fácil y el poder que puede brindarte. 2. Pregunta. ¿Qué tipo de ambiente vivías antes de involucrarte en el narcotráfico? ¿Cómo era tu vida en esos años? Respuesta. Vivía en un barrio pobre, con pocas oportunidades de trabajo. La mayoría de las personas que me rodeaban también estaban buscando maneras de sobrevivir, y la opción más visible era el narcotráfico. No era un ambiente criminal por naturaleza, pero el narcotráfico lo permeaba todo. 3. Pregunta. ¿Hubo alguna vez en que pensaste en dejarlo todo? ¿Qué te lo impedía? Respuesta. Sí, pensaba en dejarlo varias veces, especialmente cuando veía las consecuencias en las familias de las víctimas, en mi propia familia, e incluso en mi conciencia. Lo que me impedía dejarlo era el miedo, tanto al rechazo como a la represalia. Además, el dinero fácil te atrapa. Es difícil imaginar otra forma de vivir. 4. Pregunta. ¿Cómo manejabas las tensiones dentro del cartel? ¿Era todo un negocio frío o había cierto sentido de lealtad? Respuesta. Al principio, todo es muy frío y calculado. Todo gira en torno al dinero. Sin embargo, con el tiempo, las lealtades se crean. Son relaciones complejas, pero las traiciones pueden ser fatales. Al final, lo que más importa es no quedar fuera del círculo. 5. Pregunta. ¿Te sentías invencible en algún momento? ¿O siempre había un miedo constante de ser atrapado? Respuesta. Hubo momentos en los que pensaba que nada podría detenerme. Te sientes poderoso con todo el dinero, el control y la protección. Pero siempre estaba ese miedo constante. La idea de ser atrapado o traicionado está siempre presente, y sabes que puede ser cuestión de tiempo. 6. Pregunta. ¿Te encontraste alguna vez en una situación donde pensaste que ibas a morir? ¿Cómo reaccionaste? Respuesta. Hubo varias situaciones peligrosas, pero recuerdo una en particular, cuando tuvimos un enfrentamiento armado con un cartel rival. En ese momento, sentí que todo se acababa. En esos momentos, solo te concentras en sobrevivir. El miedo no te deja pensar con claridad, solo actúas por instinto. 7. Pregunta. ¿Cómo reaccionaba tu familia cuando te metiste en el negocio? ¿Sabían lo que hacías? Respuesta. Mi familia sabía que algo raro estaba pasando, pero nunca quisieron saber todos los detalles. Sabían que el dinero llegaba de alguna forma, pero no querían involucrarse demasiado. Mi madre, especialmente, estaba muy preocupada, pero trataba de mantener la esperanza de que no fuera tan grave. 8. Pregunta. ¿Hubo alguna vez que hicieras algo que realmente lamentaste, que te hizo cuestionar todo lo que estabas haciendo? Respuesta. Sí, hubo un momento en que me vi involucrado en una situación donde personas inocentes fueron dañadas. Vi las consecuencias en sus familias, y eso me hizo pensar que todo el daño que estaba causando no valía la pena. Fue una de las primeras veces que realmente me cuestioné todo lo que estaba haciendo. 9. Pregunta. En ese mundo, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Es todo basado en poder? ¿O hay algo de estrategia detrás de cada movimiento? Respuesta. Es una mezcla de poder y estrategia. La violencia y el control juegan un papel importante, pero también se necesita mucha planificación. Cada movimiento tiene que ser calculado, porque cualquier error puede costarte muy caro. No todo es impulsivo, hay que pensar en las consecuencias a largo plazo. 10. Pregunta. ¿Cuánto dinero llegaste a ganar y cómo te sentías al tener tanto poder y control? Respuesta. El dinero era una parte importante, pero lo que más te hacía sentir poderoso era el control. Tener acceso a recursos, influencias, y poder sobre otros te da una sensación que es difícil de describir. Es adictivo. Ganaba más dinero del que podría gastar, pero aún así no encontraba paz. 11. Pregunta. Cuando pasabas tiempo con otros miembros del cartel, ¿había alguna sensación de camaradería o simplemente era negocio? Respuesta. Al principio, todo era negocio, pero con el tiempo, se formaban lazos. Había un tipo de camaradería en ciertos momentos, pero eso no podía reemplazar el hecho de que al final, todos buscaban su propio beneficio. Nadie está allí por amistad,
sino por lo que se puede obtener. 12 pregunta. ¿Hubo alguna vez que trataste de hacer algo bueno mientras estabas en ese mundo? Tal vez ayudar a alguien, aunque fuera a tu manera. Respuesta. Sí, aunque no lo justifica todo, intenté ayudar a algunas personas cercanas a mí. De alguna forma, sentía que si podía proteger a mi familia y a algunos amigos, estaba haciendo algo bueno, pero al mismo tiempo sabía que mis acciones no lo hacían correcto. 13 pregunta. ¿Qué tan difícil es salir de ese mundo una vez que te has involucrado profundamente? ¿Te sentías atrapado? Respuesta. Salir no es fácil. El narcotráfico no es solo un negocio, es una forma de vida. Después de un tiempo, te das cuenta de que estás atrapado en un ciclo del que es casi imposible salir sin consecuencias graves. La lealtad, las amenazas y el dinero te mantienen ahí, incluso cuando quieres irte. 14 pregunta. ¿Cómo es la vida en prisión para alguien que viene de ese mundo? ¿Te encontraste con muchas personas que compartían tu historia? Respuesta. La vida en prisión es brutal. Es una guerra constante por sobrevivir. Sí, conocí a mucha gente que venía del mismo mundo. La diferencia es que allí, ya no tienes poder ni control. Solo eres otro prisionero más. Es un lugar donde las lealtades cambian rápidamente, y nadie es tu amigo. 15 pregunta. ¿En algún momento de tu vida, el arrepentimiento fue tan fuerte que pensaste que no podrías redimirte? Respuesta. Sí, después de todo lo que hice, me sentía perdido. El arrepentimiento me consumía, y pensaba que nunca podría cambiar. Pero cuando decidí cambiar mi vida, entendí que siempre hay una oportunidad de redención si uno realmente lo desea. 16 pregunta. ¿Qué opinas de la situación actual del narcotráfico en Colombia? ¿Crees que las cosas han mejorado desde que saliste? Respuesta. El narcotráfico sigue siendo un problema en Colombia, aunque las cosas han cambiado. Los grandes carteles han disminuido, pero el negocio sigue presente. La lucha sigue siendo difícil, y aunque la violencia ha bajado, el narcotráfico sigue afectando la vida de muchas personas. 17 pregunta. ¿Qué tipo de personas se acercan al narcotráfico hoy en día? ¿Es lo mismo que antes o ha cambiado el perfil de los involucrados? Respuesta. Hoy en día, las personas que se involucran son más jóvenes, muchos de ellos buscando escapar de la pobreza. No es muy diferente de antes, pero ahora las redes son más globales, y el narcotráfico es más profesional. Muchos entran porque no ven otra salida. 18 pregunta. Si pudieras darle un consejo a las nuevas generaciones de colombianos, ¿qué les dirías para evitar caer en ese mundo? Respuesta. Les diría que busquen otras formas de salir adelante. La vida fácil puede ser tentadora, pero nunca compensa el daño que haces. Hay oportunidades, aunque parezca que no. La educación y el trabajo duro son las únicas salidas verdaderas. 19 pregunta. ¿Qué fue lo más difícil cuando decidiste dejarlo todo atrás y empezar una vida diferente? Respuesta. Lo más difícil fue la soledad. Dejar atrás a las personas que conocía, las que en algún momento consideré amigas, fue una de las partes más dolorosas. Además, reconstruir mi vida desde cero, sin dinero, sin contactos, fue un reto. 20 pregunta. ¿Sientes que la sociedad te ha juzgado mucho por tu pasado, o la gente ha sido más comprensiva de lo que esperabas? Respuesta. Al principio, sentí mucho juicio. La gente no entiende lo difícil que es salir de ese mundo, y muchos piensan que uno siempre va a ser la misma persona. Pero también he encontrado personas que, aunque no olvidan lo que hice, están dispuestas a darme una oportunidad. 21 pregunta. ¿Qué tipo de personas crees que pueden ser vulnerables a entrar en el narcotráfico hoy? ¿Son las mismas razones que te empujaron a ti? Respuesta. Hoy en día, las personas que caen en este mundo a menudo vienen de situaciones de pobreza extrema o familias disfuncionales. La falta de oportunidades y el deseo de un futuro mejor son factores que siguen empujando a la gente a tomar ese camino. 22 pregunta. ¿Hubo algún momento en que sentiste que tus valores, tus principios, comenzaron a desmoronarse debido a tu entorno? Respuesta. Sí, con el tiempo, empiezas a perder la noción de lo que es correcto y lo que no lo es. El entorno te cambia, te obliga a justificar cosas que nunca habrías hecho antes. Es un proceso muy gradual, pero llega un momento en que ya no sabes qué es lo correcto. 23 pregunta. ¿Cuáles son las lecciones más duras que aprendiste de ese mundo? ¿Qué te enseñó sobre el ser humano y el poder? Respuesta.
Aprendí que el poder corrompe y que el ser humano puede justificar casi cualquier cosa si tiene miedo o ambición. También aprendí que las personas cambian dependiendo de lo que pueden ganar o perder. El respeto en ese mundo no es genuino, es forzado por el miedo. 24 pregunta, ¿hay algo que desees poder cambiar del pasado, algo que puedas haber hecho diferente? Respuesta, desearía no haber tomado ese camino, pero sé que no se puede cambiar el pasado. Si pudiera, habría buscado otras formas de vivir y salir adelante, sin hacerle daño a nadie en el proceso. 25 pregunta, ahora que has cambiado tu vida, ¿cómo ves la gente que sigue en ese mundo? ¿Sientes que tienen alguna oportunidad de cambiar también? Respuesta, sí, creo que siempre hay oportunidad de cambio. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Pero es un proceso largo y doloroso. La clave es querer cambiar, rodearse de personas que te apoyen y estar dispuesto a pagar el precio por redimirte. Fin del vídeo. Este formato proporciona una conversación profunda y reflexiva que puede enganchar a la audiencia. Si deseas modificar algo o agregar más detalles, házmelo saber.